Hoy le voy a estar platicando que el presidente de nuestro país, en conjunto con el gobernador del Estado de México, estarán en unos instantes inaugurando el 50% de lo que es el aeropuerto Felipe Ángeles ahí en Santa Lucía. Nos vamos a enlazar en unos instantes. Además, bueno, le voy a platicar que el domingo llega una dosis de un millón de vacunas de AstraZeneca, eso y mucho más, además, por supuesto, de sus denuncias ciudadanas. Pero bueno, como ya le adelantaba, hoy se conmemora el 106 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, por lo que desde aquí felicitamos a mujeres y hombres que forman parte de esta división militar. Vamos a escuchar lo que al respecto dice el presidente de México. Integrantes de las Fuerzas Armadas, me da mucho gusto participar en este acto de inauguración de las nuevas instalaciones de la Base Aérea Militar número 1 en el Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles. Así como septiembre es el mes de la independencia de la patria, febrero se caracteriza por ser el mes dedicado a la revolución. Conmemoramos, recordamos el 5 de febrero porque se promulgó la Constitución de 1917, que es el fruto de las luchas de nuestro pueblo por los derechos sociales, el derecho de los campesinos a la tierra, el derecho de los obreros a mejores condiciones laborales, los derechos a la seguridad social, todo lo que consiguió el movimiento revolucionario. Y ese 5 de febrero está relacionado con el creador del Ejército Nacional, Venustiano Carranza. Y también un 5 de febrero de 1915 se funda este cuerpo especial del Ejército que terminaría siendo la Fuerza Aérea Mexicana. Febrero es decisivo en 1913 porque se inicia el día 8 de febrero de 1913 un cuartelazo, un golpe de Estado en contra del presidente Francisco I. Madero, un hombre bueno, apóstol de la democracia. Son 15 días de asedio
Ya los historiadores han resuelto que no se puede hablar de decena trágica, sino de quincena trágica. Comienza el día 8 con el intento de la toma del Palacio Nacional. El día 9, los cadetes del Colegio Militar escoltan al presidente Madero de Chapultepec a Palacio Nacional. Por eso ayer recordamos ese día conocido como el Día de la Lealtad. Detienen al presidente Madero junto con el vicepresidente Pío Suárez y también junto con el general Felipe Ángeles, al que le tenía toda la confianza el presidente Madero. Cuando se da esta infamia, cuando se comete este acto de traición, el único gobernador que protesta desde Coahuila fue precisamente Venustiano Carranza. La mayoría de los gobernadores guardaron silencio. Incluso se adhirieron a el cuartelazo, reconociendo a quien había usurpado la presidencia de la República. Por eso siempre debemos de recordar con admiración y respeto a Venustiano Carranza. Él no solo protesta siendo gobernador, sino llama a la creación del ejército mexicano. Así nace, surge el ejército actual, un 19 de febrero de 1903. En la noche del 22 de febrero, a medianoche, sacan a los prisioneros, al presidente Madero, al vicepresidente Pío Suárez, al general Felipe Ángeles de la Intendencia, donde los tenían encarcelados, y los que ejecutaron ese crimen horrendo que nos llena de vergüenza, le permiten al general Ángeles que se retire. No lo llevan al sacrificio, porque el general Felipe Ángeles contaba con mucho prestigio al interior de las Fuerzas Armadas. Asesinan al presidente Madero, asesinan al presidente
José María Pino Suárez, y surge con mayor fuerza la revolución, porque el pueblo de México no acepta el cuartelazo. Gracias a ese movimiento, nuestro país avanza durante mucho tiempo. Son unos insensatos los que todavía sostienen que fue bueno el gobierno dictatorial de Porfirio Díaz y se atreven también a justificar el golpe de Estado encabezado por Huerta, argumentando de que Madero no cumplió sus compromisos o que fue un ingenuo, un idealista. Todo eso es rotundamente falso. Y desde luego que la Revolución Mexicana, aún con el sacrificio de muchos compatriotas, 1 millón de vidas se perdieron, tanto por la violencia como por las pandemias. Lo que se logró por ese movimiento, por esa transformación, permitió al final concluir que no fue en vano todo el sufrimiento, todo el sacrificio del pueblo. Gracias a la revolución se avanzó en el terreno social, en lo económico, avanzó nuestro país, se consolidaron instituciones como las Fuerzas Armadas, instituciones que son pilares del Estado mexicano, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina. En circunstancias difíciles como estos tiempos, estas instituciones nos están ayudando para salir adelante. Estas instituciones quedaron de pie a pesar de las desviaciones y de todos los daños causados por el vendaval neoliberal, por la tragedia que significó la aplicación de esa política que puso por delante el interés de las minorías, una política parecida a lo que se aplicó durante el Porfiriato. Por eso para nosotros, los mexicanos, neoliberalismo es neoporfirismo, y conociendo la historia sabemos de que eso no es lo que le conviene a nuestro país, a nuestro pueblo, a nuestra patria.
México no puede ser país de minorías, no puede ser país de privilegios para unos cuantos. México es de todos los mexicanos. Con estas dos instituciones, con la Secretaría de Defensa, con la Armada, estamos sacando adelante al país. Es mucho lo que nos apoyan las Fuerzas Armadas. Haciendo un repaso en lo general, se logró mediante una reforma a la Constitución que las Fuerzas Armadas participaran para garantizar la seguridad pública de nuestro país. Nada más pensemos en términos cuantitativos. Antes de esta reforma no contábamos con 400,000 elementos de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad pública. A partir de la reforma a la Constitución ya nos ayudan en esto que es fundamental para garantizar la paz, la tranquilidad de los mexicanos, las Fuerzas Armadas. Nos apoyan en labores de auxilio. En el tiempo que llevamos en el gobierno han sido destacadísimas las participaciones tanto de la Secretaría de Marina como de la Secretaría de la Defensa en la aplicación del Plan DN3, del Plan Marina, para centrar en lo que hoy nos convoca, la importancia que tiene la Fuerza Aérea Mexicana en este tiempo. Pilotos, mecánicos, técnicos, mandos de la Fuerza Aérea Mexicana nos han ayudado para auxiliar a damnificados por inundaciones, como aquí se mencionó en Chiapas, en Tabasco, con aviones, con helicópteros de la Fuerza Aérea. Se han distribuido libros de texto hasta las comunidades más apartadas de nuestro país. Hemos contado con el apoyo de la Fuerza Aérea Mexicana para la vigilancia del espacio aéreo, para el cuidado de las instalaciones estratégicas y de manera destacada nos han ayudado mucho durante estos tiempos de la pandemia, con el traslado de conciudadanos de otros países a nuestra patria. Vivos y algunos, como aquí se mencionó, sus cenizas. Todo esto con el apoyo de la Fuerza Aérea. Nos han ayudado a trasladar
cientos, miles de toneladas de insumos médicos, de medicamentos, vacunas. Cuando empezaron a llegar las vacunas, en un día se distribuyeron alrededor de 600,000 dosis en todo el país, en un operativo sin precedente por su eficacia y rapidez. Gracias a eso, en un día vacunamos a 150,000 personas y estoy seguro que vamos a seguir contando con ese apoyo para que se siga protegiendo a nuestro pueblo frente a la pandemia. Por eso me da mucho gusto estar aquí en la inauguración de esta nueva base aérea de las Fuerzas Armadas de México. Podría aquí agregar que nos ayudan las Fuerzas Armadas en el desasolve de los ríos, como se está haciendo actualmente para que ya no se padezca de inundaciones. Se están dragando los ríos. Esto a cargo de la Secretaría de Marina. Nos están ayudando haciendo canales de riego los ingenieros militares especializados en ingeniería hidráulica. Nos están ayudando en la construcción de cuarteles para la Guardia Nacional. En año y medio se han terminado cerca de 100 cuarteles. Cuestan los cuarteles de la Guardia Nacional que construyen los ingenieros militares en promedio 25 millones de pesos. Impensable que se pudiesen construir cuarteles a ese precio, con ese costo, si no se hicieran con los ingenieros militares por el manejo honesto, porque no tienen como propósito el lucro, la utilidad, sino el servicio a la sociedad, el servicio al pueblo. Con los ingenieros militares estamos construyendo 2,600 sucursales del Banco del Bienestar para dispersar por estas sucursales todos los apoyos que se destinan a la gente humilde, a la gente pobre, a los que viven en las zonas más apartadas, que actualmente tienen que trasladarse horas para poder ir
a una institución bancaria. Y aquí estamos viendo la participación de las Fuerzas Armadas, de los ingenieros militares, en esta construcción, en este nuevo y moderno aeropuerto que está en proceso de construcción, este Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles. Hoy en la mañana lo explicaba, de seguir con el proyecto de Texcoco, nos iba a significar trabajar, así estaba contemplado, durante todo el sexenio. Íbamos a inaugurar, si nos iba bien, ese aeropuerto en el 2025, con un costo estimado de 300,000 millones de pesos, en un terreno fangoso, de hundimientos. Ahí está el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador durante este evento con motivo de la inauguración de esta base aérea de Santa Lucía, esto en el marco del 106 aniversario de las Fuerzas Aéreas Mexicanas, evento en el que también se encuentra el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza.